Bueno, buenos días, vamos a empezar entonces. ¿No? Serie y transforma de Fourier. Vamos a ver en este tema cómo representamos una función mediante una serie, que sería lo que se conoce como la descomposición en una serie de armónicos de la función, para analizarla de otra manera, y conocida por supuesto como serie de Fourier. Después terminaremos con ver lo que es la transformada de Fourier. Esto lo vamos a ver entre hoy y el viernes. Eh, Primero hay toda una introducción, porque para ver serie de Fourier y transformada de Fourier tenemos que trabajar con espacios euclidianos, pero espacios que son funcionales, porque nosotros estamos tratando con funciones. Ustedes en álgebra veían espacios vectoriales, entonces yo hago toda una introducción que es como para que la vean, no para que la estudien, porque lo saben, por supuesto. No lo voy a tomar, ya voy a decir desde dónde va a empezar, digamos, lo que corresponde a análisis 3, pero para que tengamos una idea qué es lo que es un espacio euclidiano. Un espacio R2, Rn, como ustedes conocen, un espacio euclidiano, donde se define entre los elementos que pertenecen a ese espacio un producto interior o producto punto. Y donde se cumplen estas propiedades del producto interior, eh, no las pueden ver y las van a recordar de lo que han visto en álgebra. Y en general, bueno, puse acá el producto punto o producto interior de dos vectores de R2, que sería x1 por y1 más x2 por y2, siendo x1 y x2 las coordenadas y 1 y 2 las otras coordenadas del vector. Con el producto punto también podemos definir lo que es la norma de un vector. Son conceptos básicos que después vamos a definir para funciones. Por eso lo estoy recordando para vectores. La norma, que en este caso coincidiría con lo que es el módulo del vector, se saca, supongamos que seguimos trabajando en R2, por Pitágoras, raíz cuadrada de x1 al cuadrado más x2 al cuadrado. Pero esto, si observamos, es como definir el producto punto de x por sí mismo, porque sería x1 por x1 y x2 por x2. Acá entonces podríamos decir que la norma al cuadrado, o la norma sería la raíz cuadrada del producto punto del elemento por sí mismo. Así lo vamos a definir después para funciones. O sea que no le vamos a dar una interpretación de módulo como el módulo de un vector. Será como el valor absoluto o el módulo de la función, pero se interpreta de otra manera. Ya vamos a ver. También podemos definir la distancia entre dos elementos en base al producto punto y en base a la norma, como lo hemos hecho también con números complejos, ¿se acuerdan? Que era la norma de la diferencia entre los dos vectores, entre los dos números complejos. Bueno, acá lo mismo, la distancia entre dos vectores sería el vector que une sus extremos, o el módulo de ese vector, y como ya hemos visto también en complejos, el vector que une los extremos es la diferencia entre los dos vectores. Y entonces la norma, que es el valor absoluto del módulo del vector, va a ser la distancia que hay entre x e y. Y se cumplen las propiedades de la distancia, la desigualdad del triángulo, ya no vamos a volver a repetir esto. Y también tenemos que tener en cuenta el concepto de ortogonalidad, teniendo en cuenta que el producto de dos vectores, el producto punto, se puede expresar de esta manera, porque sería proyectar un vector sobre el otro, por eso es por el coseno del ángulo que forman, y multiplicarlo directamente por el valor absoluto. Entonces, si el ángulo que forman es 90 grados, tendríamos dos vectores que son, si el producto punto da 0, es porque esos dos vectores son ortogonales. Y tenemos esa definición de ortogonalidad. Eso van a ser en general los conceptos básicos que vamos a manejar para funciones. Pero ahora, bueno, viene toda una serie de
cómo expresar un vector cualquiera, no vamos a ver en detalle todo esto, cómo expresar un vector cualquiera en función de una base ortogonal. Y lo que ustedes han visto del proceso de ortogonalización de Gram-Smith, que consiste en, bueno, si uno expresa un vector en función de una base, supongamos que E1, E2, En es una base de funciones mutuamente ortogonales, la combinación lineal que está expresada acá con las constantes alfa 1, alfa 2, alfa n, está representando este vector. El proceso tenía que en cuenta cómo encuentro cada una de esas constantes de la combinación lineal. Si yo acá multiplico, y esto es fundamental que lo sepamos porque así vamos a trabajar después con funciones. Si yo hago el producto punto en ambos miembros por uno de los vectores de la base, L1 por ejemplo, me va a quedar, bueno, por la propiedad de producto punto, los constantes estas las puedo sacar fuera, son escalares, fuera del producto punto. Pero como la base es ortogonal, el producto punto de todos los otros vectores por E1 va a dar 0. Y entonces lo único que me va a quedar es E1 por E1, que si fuera ortonormal, esto daría 1 también, porque quiere decir que la norma de cada vector valdría 1, sería como la base canónica. ¿Sí? Bueno, pero supongamos que no es ortonormal. Entonces, ¿cómo determino alfa 1? Despejando de acá, me queda que alfa 1, el coeficiente del vector E1, es el producto punto del vector que yo quiero ortogonalizar o representar en esa base por el vector de esa base, dividido la norma, sería, porque esto después lo vamos a poner, fíjense más abajo, como la norma al cuadrado del vector, porque acuérdense que el producto punto del vector por sí mismo, la raíz cuadrada de eso era la norma, entonces esto sería la norma al cuadrado del vector. Lo mismo así haríamos para alfa 2, alfa 3. Y entonces esto lo podríamos expresar como una sumatoria desde k igual a 1 hasta n de los coeficientes que se determinan con esta formulita multiplicados por los vectores de la base ortogonal. Y eso expresa la combinación lineal. Combinación lineal que en este caso es finita, tiene n términos. Sin embargo, esto se puede generar a espacios vectoriales de dimensión infinita, donde vamos, o sea, son espacios euclidianos de dimensión infinita, donde vamos a encontrar una sucesión de funciones, o sea, infinitas funciones, que cumplen una secuencia de formación, no son cualquiera, ¿sí? Por ejemplo, una sucesión x, x al cuadrado, x al cubo, x a la cuarta, x a la quinta, o sea, la sucesión de las sucesivas potencias enteras de x. Entonces vamos a poder, aplicando, generalizando esto, este método, vamos a poder expresar ese vector de dimensión infinita como una sumatoria infinita ahora, referida a esa base ortogonal. Y el coeficiente se calcula siempre de la misma manera. Por supuesto que esto quedará generalizado como un coeficiente késimo. A esto se los llama coordenadas o coeficientes de Fourier, como está acá, y que están multiplicadas por el conjunto ortogonal infinito E1, E2, es un K sería en forma general. Bueno, esto es lo que vamos a aplicar nosotros a funciones, porque en funciones, las funciones no tienen coordenadas, podríamos decir. Las funciones que nosotros vamos a definir van a estar en un espacio determinado en un intervalo del eje real. Y en ese intervalo la función tomaría infinitos valores, porque ¿cuántos puntos hay entre dos números reales cualesquiera? Y hay infinitos números reales. Entonces quiere decir que yo podría tomar el valor que toma la función en cada punto de un intervalo y definir como un espacio vectorial infinito a ese espacio funcional que ya después vamos a ver cómo le vamos a llamar, en un intervalo dado. Y entonces si yo encuentro una base de funciones, una sucesión de funciones infinita, porque es una sucesión, voy a poder expresar esa función como una combinación lineal usando esta formulita.
y donde estos E sub k ahora en vez de ser E sub k van a ser funciones. Y la X, que es el vector, va a ser una función, que es la que yo voy a representar basada en esa sucesión. Y eso es lo que se va a conocer como serie de Fourier. Ahora, antes de llegar a eso, hablemos un poquito de la convergencia, aunque esto preferiría darlo más en detalle cuando hablemos de funciones, pero digamos que si yo estoy expresando una función como una serie, tengo que ver si esa serie converge, porque puede tender a infinito. Entonces me interesa analizar el límite. El límite, y fíjense, de la norma, dice acá, de x sub k menos x. ¿Quién es x sub k? X sub k sería un término de, digamos, mejor dicho, es la sucesión, pero sería un término késimo de la sucesión. Y esto dice que cuando k tiende a infinito, ese término se va a aproximar, o sea, la distancia hasta el valor del vector que yo estoy representando de x, va a ser tan pequeña como yo quiera, tal que se haga cero. Si ese límite es cero, entonces voy a decir que la sucesión o la serie que representa ese vector x es convergente. O sea, no se coloca de esta manera, porque esta manera diría que que el límite cuando k tiende a infinito de x sub k me da directamente el vector k, y no es así. O sea, me da un vector tan aproximado como yo quiero acá. Entonces lo que se define en realidad es que la distancia entre ese x sub k y el vector correspondiente va a ser cero. O sea que se puede tener una aproximación y entonces podemos decir que la sucesión converge. Y la serie también, la serie que representa esa sucesión, ¿sí? Acá decimos esto, sí, esto lo ponemos, yo acá lo vi, pero era porque son vectores. Ya vamos a ver cuando es la función, en realidad no vamos a expresar esto así, porque la función se aproxima en realidad a un valor medio. Y acá como digamos, si estamos hablando de vectores, como si estuviéramos hablando de algo discreto, que tiene una cantidad de coordenadas determinadas, en este caso, bueno, que indeterminadas son infinitos, pero hay una cantidad de coordenadas en un determinado, digamos, cada coordenada en un eje correspondiente. Pero en una función vamos a ver que se trata de algo continuo. Entonces esto no se va a cumplir, sino que se va a cumplir siempre esto, que la distancia de la función tomando un k tan grande como yo quiero hasta la función que yo estoy representando, va a aproximarse y va a dar cero. Entonces quiere decir que se va a aproximar pero a un valor medio, no directamente al valor de la función. Y eso lo vamos a interpretar con los gráficos después. No lo vamos a demostrar analíticamente, digamos. ¿Sí? Bueno, esto es un poco lo que ustedes a lo mejor habrán visto del caso, no han visto esto, a lo mejor de vectores o una base de funciones infinitas o un espacio euclidiano de dimensión infinita. Han visto de dimensión finita seguramente. Pero bueno, esto lo tengo que introducir para justamente llevarlo a los espacios euclidianos que son funcionales y que se consideran de dimensión infinita. Y entonces de ahí aparece una serie, ¿sí? Bueno, esto como introducción, después esto ya no lo vamos a ver. A estos espacios se los conoce como espacio de Hilbert y se cumplen estas condiciones que se van a cumplir, que en realidad lo que nos interesa es que se puede definir un producto punto o un producto interior y que en ese espacio va a ser completo en el sentido de que va a haber sucesiones convergentes en él. Y yo voy a poder, en base a una de esas sucesiones, poder representar una función. Bueno, por eso se le llama espacio de Hilbert. Acá hay una serie de propiedades sí, propiedades que cumplen esos espacios de Hilbert. Lo hice como para completarlo un poco más, pero ya no vamos a entrar en detalle. Acá tiene que ver con la sucesión que hemos visto recién,
con la serie, y donde sí va a empezar el tema es acá, donde dice pasemos ahora a considerar el espacio de las funciones continuas en un intervalo B. A partir de ahí sí, yo voy a tomar los parciales, digamos, a partir de acá. Todo lo otro es como que lo vamos a aplicar, todo esto que he dicho, esto no tanto, lo del límite un poco, esto no tanto, pero sí lo vamos a aplicar para poder deducir qué pasa con funciones. Entonces, primero que todo vamos a definir un espacio con el que vamos a trabajar que puede ser C de AB. Esto quiere decir el espacio de las funciones continuas en el intervalo AB, en un intervalo dado del eco real. Supongamos estas dos funciones, f y x. Quiero definir su producto interior. Bueno, esta definición no es totalmente arbitraria. Se define como la integral entre A y B del producto algebraico de f de x por g de x. Pero ¿de dónde surge esta definición? Surge de que si nosotros consideramos que este es un espacio de dimensión infinita, porque es como si yo tomara la función f de x, fíjense, si yo divido en subintervalos acá, pongamos en una cantidad de subintervalos finitos, con un delta x correspondiente a cada intervalo, yo podría tomar el valor medio que toma la función en ese intervalo y decir que es una coordenada correspondiente a un valor x1. En otro intervalo es otra coordenada. Y si tomo una división finita de intervalos acá, voy a tener que ponerle 5 coordenadas. Pero ¿qué pasa? La función toma valores en un modo continuo, no toma valores cada delta x en este intervalo. Entonces podríamos decir que esto tiene infinitas coordenadas porque son infinitos los puntos que hay entre A y B. Y entonces si yo hago tender el delta x a 0 de ese subintervalo que yo haría acá entre medio de este x1, o x1 podría ser el valor f de x1, acá el valor medio. Si hago tender a 0 delta x, ¿qué pasa? Todos los subintervalos tienden a 0 y por lo tanto esta función que sería discreta se transforma en una función continua. Y el límite de ese producto que yo voy a hacer de f de x por g de x, porque lo voy a hacer como el producto punto de la coordenada de f por la coordenada de g en ese mismo punto. Entonces el producto punto, que antes era coordenada por coordenada más la otra coordenada por la otra coordenada, ahora se transforma al tomar el límite cuando delta x tiende a 0 en una integral. Y entonces voy a tomar todos los valores en forma continua que toma f y que toma g en ese intervalo y su producto. Entonces, por eso el producto interior está definido de esta manera, para funciones en un espacio C de AB. O sea, como el producto, como la integral, perdón, entre A y B del producto algebraico de f de x por g de x. Ahora bien, antes de definir la norma, que lo vamos a definir, vamos a considerar un espacio más amplio. En vez de considerar solo el espacio de las funciones continuas en AB, vamos a considerar lo que se conoce como PC de AB, que sería las funciones continuas por tramo. ¿Qué tipo son estas funciones continuas por tramo? Funciones que podrían ser de esta forma. Es decir, que pueden tener discontinuidades en algún punto del intervalo o en varios puntos, pero las discontinuidades tienen que ser por un salto finito. Es decir, que debe existir el límite por izquierda y el límite por derecha. Si no, no sería una función continua por tramo. Por ejemplo, esta función, que es 1 sobre x, no es continua por tramo en ningún intervalo que incluya el 0, porque acá la función tiende a infinito. Y si yo quiero definir la integral, no va a estar definida la integral acá, porque el área bajo la curva va a ser infinita. En cambio, en cualquier otro intervalo que no esté incluido el origen, esta función sí es continua por tramo. Es más, es continua. Y voy a poder definir la integral. Esta otra que he graficado acá en esta forma es continua por tramo. Tiene saltos finitos. Acá
y acá, por ejemplo. Entonces es continuo por tramo en el intervalo 0,2, por ejemplo, ¿sí? Como dice acá. Entonces, ese espacio es más amplio. ¿Por qué? Porque incluye dentro de él al C de AB, porque las funciones continuas también son continuas por tramo. O sea, yo las puedo partir en tramos y van a seguir siendo continuas. Entonces, todo lo que digamos para PC de AB va a valer para C de AB. Y entonces seguimos definiendo, yo voy a poder definir el producto punto de esta manera, porque el área bajo la curva para una función continua por tramo va a ser finito. Porque si tiene discontinuidad, el área bajo la curva se hace descomponiendo la integral entre este y este, más la integral entre este y este. Lo mismo si tuviera una g de x, o sea, si tengo que hacer el producto de la función por otra función, pero tienen que ser continuos por tramo. ¿Cómo definimos la norma? Bueno, de la misma forma que lo hicimos con los vectores, pero ahora con una integral. O sea, la norma era la raíz cuadrada del vector por sí mismo. Bueno, ahora es de la función por sí mismo, pero el producto punto. Y por lo tanto es la integral entre a y b de f de x por f de x. Sería f al cuadrado de x. Y elevado a la 1/2. Bueno, raíz cuadrada, acá puse para no poner una raíz tan grande. ¿Sí? Por otro lado, deberíamos considerar tener en cuenta cierta consideración teórica. Esto es para, a ver, como el producto punto se define con una integral, ¿sí? ¿Qué pasaría si yo tengo una función como esta, que es continua por tramo, pero es discreta en el intervalo AB? Acá vale 0, acá vale un valor, no sé cuánto, acá vale otro valor y acá vale otro valor y en toda la otra parte 0. ¿Qué pasa si yo hago la integral de esta función al cuadrado? Porque quiero sacar la norma de esta función, como sería esto, ¿sí? La norma al cuadrado sería la integral, en vez de poner la raíz cuadrada, ponemos la norma al cuadrado acá, que es lo mismo, ¿sí? Sin poner la raíz cuadrada, me daría 0 esto. ¿Por qué me daría 0? A ver, díganme, ¿por qué me daría 0? O sea que Porque no hay forma de saber el área debajo de un punto, para y mí. claro, porque no hay área bajo la curva, porque como es una función discreta, entonces la integral es 0. ¿Y qué pasaría si yo haría la norma de la función nula? O sea que fuera una función que es nula en todo el intervalo. También daría 0. Quiere decir que si nosotros tenemos en cuenta esta consideración de los espacios PC de AB, que son continuos por tramo en AB, vamos a tener que considerar, para que tenga validez lo que hemos dicho del producto punto, que es una función de este tipo que vale 0 en todo el intervalo, excepto en un número finito de puntos, debe considerarse idénticamente igual a la función nula. ¿Por qué? Y porque tendrá una norma que va a valer 0, igual que la norma de la función 0. Entonces, por eso, a ver, acá, esto indica que el producto interior de n por n dice es 0, pero a pesar de que la función no es idénticamente 0, porque acá no vale 0 en estos tres puntos. Sin embargo, en el producto punto, y como estamos considerando el producto punto con esa integral, va a ser 0. Entonces vamos a tener que considerar a toda función de este tipo, siempre que sea puntual así, o sea, que sea 0, no que tenga un tramito acá que yo le pueda sacar un área bajo la curva. A esa no la voy a considerar como función nula. Pero a toda función que vale 0 en todos los puntos, excepto en un número finito de puntos, que evidentemente están aislados uno del otro, no está uno a continuación del otro, sino ya habría una continuidad. La voy a tener que considerar como una función nula, para que tenga valor la definición de producto punto que nosotros hemos dado. ¿Sí? Bueno, esa es una consideración teórica que hay que hacer. En la práctica, en los ejercicios que nosotros tenemos que hacer, no van a aparecer una función de este tipo. Pero bueno, si llegara a aparecer, bueno, tendríamos que tener en cuenta esta consideración, ¿sí?
A pesar que la función no es nula, su norma sería 0 y entonces coincide con la norma de la función 0. Y por eso debe considerarse como nula. Bueno, esa es una consideración. Ahora, nos faltaría definir, fíjense en que hemos definido producto punto, hemos definido norma, me faltaría definir la ortogonalidad de dos funciones. Porque si yo quiero expresar cualquier función referida a una base ortogonal, voy a necesitar saber qué es lo que es la ortogonalidad o cuándo se da la ortogonalidad de dos funciones. Y bueno, se va a definir igual que para la ortogonalidad de vectores. Es decir, si tenemos dos funciones tal que f por g integral entre a y b de f de x, g de x igual a 0, entonces vamos a decir que f es ortogonal a g. Entonces, esto constituirá después la forma para encontrar una base ortogonal. Tendríamos que tener un conjunto o una sucesión de funciones mutuamente ortogonales. Nosotros no vamos a ver cualquier base. Vamos a ver una base que está referida justamente a las funciones trigonométricas, seno y coseno, porque son las que más se adaptan a los problemas que encontramos en la ingeniería. Problemas como fenómeno oscilatorio, fenómeno de propagación de ondas, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es que vamos a usar después, ya vamos a ver, una base trigonométrica. Esos son los conceptos básicos que ustedes tienen que tener en cuenta como primero, como introducción de la serie de Fourier. Definir el producto punto, la norma, porque me va a hacer falta para calcular los coeficientes de la norma, como ya hemos visto por esta formulita. Bueno, esta, la formulita esta, que necesito calcular la norma y el producto punto. Y saber también de la ortogonalidad de la función. Bueno, esos tres conceptos básicos. Después esto de que consideramos idénticamente 0 a la función esta, bueno, es un que vamos a usar mucho, ¿sí? Acá está explicado todo, lo mejor está explicado mejor que como yo lo estoy explicando, porque yo me estoy dando cuenta que por ahí me estoy embarullando y no le estoy diciendo correctamente algunas cosas. Pero acá seguro está explicado bien, porque cuando yo hice el apunte, lo hice sacando de varios lugares, y por supuesto que ya vi lo que escribía, ¿no? Bueno, entonces ahora hablemos, antes de ver lo que es la serie de Fourier, hablemos un poquito de la convergencia, que era el otro concepto, que acá sí lo vamos a ver de esta manera, igual que lo vimos recién. Que una sucesión de funciones, f sub k de x, esto es para k desde 1 hasta infinito, o sea que esto representaría las infinitas funciones, que pertenece a un espacio PC de AB, que ya sabemos de las funciones continuas por tramo, va a ser convergente a una función f de x si el límite, cuando k tiende a infinito, de la distancia, esto sería la distancia entre f sub k y f de x, es igual a 0. O dicho de otra manera, esto lo podemos reemplazar por el producto punto de esta función por sí misma. Sería elevado al cuadrado y tomándole la raíz cuadrada al producto punto, que es la integral. Entonces decimos, en realidad, lo que va a indicar esto, y acá sí no indica esto que está acá abajo, esto no me asegura que f de x, f sub k de x, es exactamente idéntica a f de x cuando yo tomo un k infinitamente grande. O sea, no me asegura esto. Porque podría darse este caso. Resulta que esta función se va a aproximar a la función 0. En realidad. Porque, o sea, la función 0, ¿cuál es el promedio de la función 0? Y 0. Pero esta no tiene un 0 totalmente en todo el intervalo, sino que tiene 0, tiene un valor en ciertos puntos. Sin embargo, si yo hago el valor promedio de esta función en el intervalo, me va a dar 0, porque el área bajo la curva es 0. Entonces, debido a esto, que justamente es la parte teórica, es que no se puede decir que esta función converge punto por punto a la función f de x, sino que se da una convergencia como si fuera un valor medio cuadrático. Ustedes ven que esta formulita
tiene algo de similar al cuando ustedes calculan en estadística, si no me equivoco, la dispersión o la desviación estándar. Entonces es como que podríamos decir que la función f sub k de x, la sucesión, se va a aproximar a f de x, pero a través de un valor medio cuadrático, porque esa integral de esa función elevado al cuadrado y la raíz cuadrada es lo que se conoce como un valor medio cuadrático. Entonces decimos que converge en promedio a la función f de x. O también se dice que converge en la media a la función f de x. O sea, es un concepto teórico, es un poco difícil de entender. Por eso le puse acá un ejemplo práctico. La sucesión que yo había nombrado antes. X al cuadrado, X al cubo, etc. Esto sería la sucesión f sub k. Sería X a la k, genéricamente. Si yo hago el límite este, vamos a ver que esto converge a 0. Pero en realidad la función no es 0 en todo el intervalo cuando k es infinitamente grande. Pongamos x elevado a la 1.000.000. X elevado a la 1.000.000 sería una función que sería como esta marrón que yo grafiqué acá, pero mucho más pronunciado acá. Casi que sería rasante acá al eje 0. Y volvería acá a 1. Porque 1.000.000 elevado a la 1 es no es 1.000.000. Es 1 elevado a la 1.000.000, porque el k es el que varía, sería 1. Y menos 1 elevado a la 1.000.000 también sería 1. Sin embargo, todos estos otros números que son menores que 1, elevado a la 1.000.000 prácticamente tienden a 0. Entonces fíjense en lo que yo, sin ver este límite, aunque este límite ustedes lo pueden ver y van a ver que da 0. No lo voy a hacer hincapié en este límite, sino en graficar. Si yo grafico la función x, me da la lineal esta. Sí, estos no son los polinomios de Legendre, aunque sean parecidos, pero no son. Es otra cosa esto, ¿no? X al cuadrado es la parábola, que pasa por 0 acá. X al cubo es la función cúbica que tiene esta formita así. X a la cuarta es esta. Bueno, pero a medida que X tiende a infinito, perdón, el exponente tiende a infinito, esto vemos que se va a aproximar cada vez más acá. Entonces se dice que la función X a la K converge directamente a la función nula, pero como un valor promedio, porque en realidad la función en el punto menos 1 diverge, porque ven que los polinomios impares empiezan en menos 1 y los pares empiezan en 1. Y en el punto 1 converge a 1. Entonces, cuando se dice que converge a 0 porque se cumple este límite, fíjense que acá la f de x es la función nula y la f sub k es x a la k, es la sucesión. Y me da este límite igual a 0. Entonces quiere decir que converge a esta función 0. Sin embargo, no converge en todo punto del intervalo. Converge casi en todo el intervalo, excepto en menos 1 y 1, donde diverge y en el otro converge, pero a otro valor, a 1. Entonces, esta convergencia se dice que es una convergencia en promedio a la función 0. Porque si yo saco un promedio, prácticamente en todo el intervalo casi la función va a ser igual a 0. ¿Estamos? En ese aspecto quiere decir la convergencia a un valor medio. Y si nosotros tomáramos la serie de Fourier de esta función definida por tramos, seguramente la serie de Fourier se va a aproximar, pero ahora yo digo la sumatoria de todos esos términos que me da la serie de Fourier, que ya vamos a ver cómo se expresa, se va a aproximar al valor de la función en todo punto del intervalo donde la función es continua. Pero donde es discontinua se va a aproximar al valor medio. O sea que acá va a tender a la mitad entre estos dos valores. Y después vamos a ver que también en los extremos va a tender a la mitad entre estos dos valores. Y ya vamos a ver por qué. Pero eso de que tiende a la mitad entre los dos valores o que tiende a un valor medio es debido a esto que estamos explicando. O sea, debido a esta consideración teórica y debido, bueno, a este ejemplo que estamos viendo acá,
que en realidad tiende a un valor medio cuadrático, y por eso se dice que tiende a la función cero en promedio, pero no es algo exacto que punto por punto tiende a la función cero, sino que acá sería en todo punto excepto en el -1 y el 1. ¿Estamos? Bueno, vuelvo a repetir, es un concepto teórico bastante, bueno, hay que conocer mucho de límite y de ver esto de los límites, de la definición de límite y de sucesiones también, ¿no? Que yo no sé cómo está ese tema sucesión y serie en lo que es análisis 2, no, análisis 1 debe ser, donde ven más sucesión y serie, no me acuerdo realmente. Si es análisis 1 o si es en la parte de álgebra. Creo que debe ser análisis 1. Pero bueno, ustedes ven que yo he hecho una introducción, aunque no la voy a tomar exactamente, pero bueno, como para interpretar un poco el concepto. También hicimos lo mismo cuando empezamos a ver series de Taylor y de Lorentz, que hice yo toda una introducción de series, como para que ustedes supieran qué es lo que era una sucesión, qué es lo que era el límite de una sucesión, si era convergente o no era convergente, como para que tengan, y bueno, y esto tiene que ver también con todo eso, ¿sí? Pero bueno, es más teórico. No vuelvo a repetir, no lo vamos a aplicar en los ejercicios, en la práctica, pero sí tengo que conocer un poco el concepto básico, que es lo teórico. Bueno, no sé si hasta acá hay alguna pregunta, porque ahora sí vamos a entrar a lo que es la serie de Fourier. No hay preguntas. A ver, vamos a ver que no lo estoy viendo. Acá en el chat no hay preguntas. No. Bueno, entonces seguimos. ¿Dónde estoy? Bueno, entonces ahora la cosa es encontrar en ese espacio PCDAB, que es un espacio de Hilbert en el sentido de todo lo que hemos dicho, que es un espacio completo, se pueden encontrar bases ortogonales completas. Nosotros no vamos a ver cómo se hace para encontrar una base ortogonal completa, ni cómo se deduce. Simplemente lo que vamos a hacer es suponer una sucesión phi sub k de x, de funciones que no le llame f para que no confundirnos con f de acá, aunque acá sí le llame f sub k de x a la sucesión, pero bueno, le llamo con otra letra, phi sub k de x, tal que esa es una sucesión que constituye una base ortogonal completa en el espacio PC de AB. Entonces, cualquier función que pertenece a ese espacio de las funciones continuas en AB, podría ser esta función f de x que he graficado acá, va a ser posible de representarla como una combinación lineal respecto de esa base infinita de funciones. Y por lo tanto, esa combinación lineal será la serie que ya hemos visto para el caso de los vectores. Y acá, por eso era necesario que viéramos todo lo de vectores para entender de dónde viene esta fórmula. O sea, cómo se calculan los coeficientes de esa combinación lineal multiplicando la función producto punto por la función de la base ortogonal correspondiente dividido la norma al cuadrado, porque este phi sub k por phi sub k era la norma al cuadrado de la función de la base, y multiplicada algebraicamente por la función correspondiente, que era como el vector de la base ortogonal. Esto es lo que se conoce como series de Fourier de la función f de x, donde estos serían los que se llaman los denominados coeficientes de Fourier, que ya lo habíamos puesto antes, que se calculan con el producto punto. O sea, haciendo esto, donde acá está especificado que f por phi sub k es la definición de producto punto, la integral entre a y b de f por phi sub k, y la norma al cuadrado sería la integral entre a y b de phi sub k al cuadrado por diferencia de. Entonces, a ver, tuvimos que ver todo lo que vimos para llegar a decir que nosotros podemos expresar una función en un intervalo, una función que sea continua por tramo en un determinado intervalo, a través de una serie de esta forma. Y a esa se la conoce como serie de Fourier. Nosotros, como le decía, en la práctica de la ingeniería nos va a interesar que estas funciones no sean cualquier función, porque podríamos encontrar
a ver, podría ser esta serie, pero no me interesa analizar una función en base a una serie de potencias de X, porque no es la práctica de lo que puede aparecer como un problema de ingeniería. Entonces me va a interesar el estudio de la serie de Fourier referida a esta base trigonométrica en particular, y que se las conoce, pues más abajo lo digo, como serie de Fourier trigonométrica, porque está referida a la base de senos y cosenos, ¿sí? Entonces nosotros vamos a buscar particularizar esto para que la base de esa phi sub k sea esta ahora, donde esto se podría representar en general por una sucesión coseno de kx, seno de kx. Porque para k igual a 0, en vez de empezar de k igual a 1, acá empezaríamos k igual a 0, el coseno de 0 es 1. Y entonces tendría la primera función de la base ortogonal. Para k igual a 1 tendría el coseno de x y el seno de x. Para k igual a 2, el coseno de 2 de x y el seno de 2 de x. En general, sería así como lo he puesto acá. Coseno de mx, seno de mx, o de k. Podría haber empleado k o m acá. Bueno, empleé m, ¿sí? Entonces se puede demostrar que esta base infinita, donde fíjense en que cada función coseno y seno que sigue, tiene una frecuencia que es el doble o el triple, el cuádruple de la frecuencia que tienen la primera y la tercera. La primera del coseno y la segunda la primera y las dos primeras, perdón, del coseno y del seno. ¿Por qué una frecuencia? Porque la onda cosinusoidal y sinusoidal, si vos le multiplicas por 2 el argumento, le estás aumentando al doble la frecuencia. Entonces, donde antes entraba una sola onda, ahora entran dos ondas. Está claro eso es trigonometría. Y la de 3x será 3 ondas de esta de entrar en el mismo intervalo donde antes entraba una sola onda. Estas funciones son mutuamente ortogonales, pero no en cualquier intervalo del seno y coseno, porque habría que demostrarlo eso, y nosotros lo demostramos solamente donde corresponde. Estas funciones son ortogonales solo en el intervalo menos pi. Si yo tomo, qué sé yo, el intervalo menos 3 medios pi, 3 medios de pi, no son ortogonales, porque depende el área bajo la curva de las superficies. Cuando yo haga el producto, el área bajo la curva de las funciones seno y coseno, cuando yo hago el producto del seno por un coseno, o del seno por el 1, o el coseno por el 1, porque yo tendría que demostrar para ver que son ortogonales, que los productos puntos de 1 por todas las funciones o la otra, tiene que dar siempre 0. Y que el producto punto de coseno por todas las otras tiene que dar 0, que el producto punto de este por todas las otras, y así sucesivamente. Bueno, eso lo demostramos con estas 5 o 6 fórmulas, ¿no? 4, 5 fórmulas. Es decir, ¿cómo demuestro que 1 por el coseno es 0? Y bueno, hago 1 por el coseno en general de mx. Puede ser el de 3, el de 4, y con eso ya demuestro que 1 es ortogonal a todas las funciones coseno. Bueno, y eso se demuestra haciendo la integral que define el producto punto. De 1 por coseno, que va a dar seno de mx sobre m, valuado en pi, esto va a dar 0, porque m es entero, y valuado en menos pi también va a dar 0, o sea que esto da 0. ¿Eso qué quiere decir? Que 1 es ortogonal a cualquier coseno de esta serie, de esta sucesión, mejor dicho. Lo mismo pruebo con 1 con cualquier seno, y lo hago así. Bueno, no vamos a ver cómo es la integral, pero la integral acá da el mismo valor para pi que para menos pi, como se restan va a dar 0. Esto es si m ahora, perdón, esto es si m ahora es distinto de n, yo tendría que demostrar que cualquier coseno por otro coseno distinto, por eso dice m distinto de n, va a dar 0. Bueno, esto ya lo saqué de tabla porque me iba a hacer esta integral por parte, porque iba a estar 3 horas haciendo esto. Entonces directamente probamos que coseno de mx por coseno de nx, que es la integral esta, obtenida por la tabla de integración directamente, da esto, y si lo evalúo en pi menos pi, bueno, como esto es un múltiplo entero de pi, va a dar 0 los dos. Y lo mismo si hago un seno por cualquier otro seno.
con m y n distintas, con el argumento distinto. Y entonces también lo saqué de tabla y vemos que da 0 acá porque está en función de los senos también. ¿Sí? Ahora, ¿qué me faltaría demostrar? Que cualquier coseno por cualquier seno, sea m o n igual o distinta, porque coseno de 1x con seno de 1x tiene que ser 0. Y coseno de 1x por el seno de 2x también y de todos los otros. Entonces se demuestra, y esto no la hice, pero por tabla se puede demostrar, que si m es distinto de n o m igual a m, se cumple que el seno de mx por el coseno de nx va a dar siempre 0. Pero lo podrían hacer por la tabla integral, ¿no es cierto? No lo puse porque ya sería una formulita un poquito más larga, pero se puede demostrar. Entonces con esta formulita nosotros con estas integrales demostraríamos que esto es una base ortogonal. ¿Sí? Y entonces si yo tengo una función en el intervalo menos pi pi, que sea continuo por tramo, supongamos que f de x pertenece a ese pc de menos pi pi, entonces se va a poder expresar de esta forma, con su serie de Fourier. Donde fíjense en que se deja por separado el primer término, porque el primer término es el que corresponde a la constante 1. Estaría multiplicado por 1 acá. Esto sería f por 1 dividido la norma de 1 al cuadrado por 1. Y eso va a dar un coeficiente, un término independiente. Por eso se lo deja separado. Las otras no darían, las del coseno y las del seno se lo ponen sumatoria. Ven que acá está f por 1 dividido la norma de 1 al cuadrado por el 1 que no lo ponemos, pues sería el producto algebraico. Ponemos porque es por coseno de kx por el seno de kx. De que ahí vuelvo a emplear k. Con k desde 1 hasta infinito. Entonces acá aparece el seno de x, coseno de x, el coseno de 2x, seno de 2x, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahora esta sería una forma un poco más general. Se acostumbra a esta fórmula a verla y la vamos a escribir millones de veces de esta manera, como la C, equivalente. Donde en vez de estar poniendo todo el coeficiente f por 1 dividido la norma, no, eso lo vamos a calcular. Directamente lo llamo a sub 0 sobre 2. Esa la razón de ese 2 no es muy importante, simplemente lo llamo a sub 0 sobre 2, ese coeficiente. Y a los otros coeficientes también, para no poner toda esta fórmula, lo llamo a sub k y b sub k. Pero ahora nosotros, y ahora ya es todo mecánico lo que vamos a hacer ahora, es que tenemos que encontrar la formulita que me permite calcular esos coeficientes. ¿Cómo? Y haciendo el producto punto de esto y lo que indica la norma al cuadrado. Entonces, fíjense, primero yo acá calculé las normas al cuadrado de las funciones 1, coseno de kx, seno de kx. Definida por el producto punto. La norma al cuadrado de 1 es la integral entre menos pi pi, porque estamos trabajando en este intervalo, de 1 elevado al cuadrado. Y que es 1 directamente, y esto es x. La integral valuada entre menos pi pi te va a dar pi menos menos pi, o sea, más pi, 2pi. O sea que acá abajo iría 2pi. Ya vamos a ver porque ya vamos a calcular este coeficiente. La norma del coseno sería la integral del coseno cuadrado. Bueno, esa la hice empleando una formulita trigonométrica que ustedes la tendrían que conocer, porque después en la transformada de Fourier de Laplace también la van a usar. El coseno cuadrado, teniendo en cuenta la relación pitagórica de seno cuadrado más coseno cuadrado igual a 1, y teniendo en cuenta el coseno del doble de un ángulo, se puede deducir que el coseno al cuadrado se lo puede poner como 1 más coseno de 2kx sobre 2. Y el seno cuadrado como lo mismo, pero con signo menos. Esas son relaciones entre las funciones trigonométricas, ¿sí? Que usamos ¿para qué? Para facilitar el cálculo de la integral. Y entonces quedaría la integral de un medio, que es un medio x, y la integral del coseno, que es el menos seno. Perdón, es el seno, no el menos seno, porque no es la derivada. Sobre el 2k, que quedaría 4k acá, porque con este 2 queda 4k. Bueno, después lo evaluamos en pi, en menos pi, esto va a dar 0 el seno, y lo que va a quedar va a ser esto, bueno, ahí hice, no vamos a ver esto en detalle,
y te da pi, la norma del coseno, y la del seno también te da pi. Entonces, como es frecuente colocar, y esto lo vamos a emplear muchas veces, de esta manera conoce, porque así yo ya sé que esto es un coeficiente, y estos son los coeficientes del coseno y del seno. ¿Y cómo los calculamos? Y bueno, como dice acá la fórmula. El A sub 0 sobre 2, a lo que yo llamé A sub 0 sobre 2, es el producto punto de f por 1 dividido la norma de 1 al cuadrado, que vale 2pi. Bueno, ahí está. Producto punto de f por 1 dividido la norma al cuadrado. Pero la norma al cuadrado vale 2pi, ese 2 se simplifica con ese 2. Y me queda que el coeficiente A sub 0 directamente es el producto punto de esto, que es la integral entre menos pi de f de x por diferencial de x. Dividido pi. ¿Por qué f de x? Porque sería f de x por 1, el producto punto. Entonces queda f de x. Estas son las formulitas que yo me tengo que saber de memoria para poder después encontrar el A sub k, el B sub k y el A sub 0. Una vez que encuentro el A sub 0, acá lo tengo que poner, expresar como la mitad de A sub 0, porque ese 2 lo simplifiqué con esto, entonces el A sub 0 en verdad es esto, pero el coeficiente es la mitad de esto, ¿sí? Ahora, si ustedes se fijan, ¿qué es lo que es el A sub 0 sobre 2? Si yo acá lo dejo como A sub 0 sobre 2, y acá le dejo el 2, y acá le dejo el 2, fíjense en 2pi, ¿qué es lo que es? En el intervalo. ¿Qué es lo que es 2pi del intervalo? Que iba entre menos pi. La longitud del intervalo, profe. Claro, la amplitud del intervalo. Y está multiplicado, y si lo paso al otro miembro, sería multiplicado por A sub 0. Y eso te está dando el valor de la integral entre menos pi de f de x diferencial de x. ¿Qué es lo que era la integral entre menos pi de f de x diferencial de x? Interpretación de la integral, ¿qué es lo que es? ¿Qué es lo que El área es? bajo la curva. Bueno, el área bajo la curva. Si yo multiplico 2pi, que es la amplitud del intervalo, por A sub 0, que es una constante, me estaría dando el área de un rectángulo. ¿O no? ¿Me van captando lo que estoy diciendo? El 2pi, que supongamos que yo no hubiera multiplicado este por 2 acá. Entonces hubiera quedado, perdón, que hubiera quedado A sub 0 sobre 2 por 2pi, porque lo pasaría para el otro lado. Entonces ese 2pi, que es la amplitud del intervalo, multiplicado por un número constante, me va a dar el área de un rectángulo. ¿Cuál es ese número constante? Entonces, el A sub 0 sobre 2, ¿qué es lo que es de la función f de x entonces? Su valor, ya dije la palabra un montón recién en convergencia. ¿Qué es lo que sería? Si es igual al área bajo la curva. Lo han visto en análisis 1 también. ¿Valor medio, profe? Claro, el valor medio de la función en ese intervalo. Porque yo podía reemplazar el área bajo la curva por un valor promedio de la función y multiplicarlo por la amplitud del intervalo, y te daba el área de un rectángulo equivalente al área de la curva, bajo la curva. Entonces este valor A sub 0 sobre 2 es importante porque te está determinando el valor promedio que toma la función en el intervalo. Y montado, se dice así, montado sobre ese valor promedio, están una serie de sinusoides y cosinusoides, porque se suman, que te van a dar la aproximación a la función que está representando esta serie. De eso lo vamos a ver acá, por ejemplo. Bueno, en algunos, no lo vamos a ver, pero, por ejemplo, acá yo hice una aproximación. Esto tiene un valor promedio, supongamos que esté por acá el valor promedio, qué sé yo, por ahí. Si a ese valor promedio le sumo todas las ondas sinusoidales y cosinusoidales que representan la serie de Fourier, me va a dar una aproximación a esta onda que tiene esta forma que yo he dado acá. Que dije que, ya esto me adelanté, dije que en el punto de donde tenía una discontinuidad converge al valor medio, que es este el valor medio.
la semisuma del límite por izquierda y por derecha. Y en lo otro vemos como que hay una aproximación a la función. Bueno, eso en realidad es lo que es la serie de Fourier. En analizar una función, por ejemplo, no me voy a entrar a lo que, pero qué sé yo, una señal de audio, pero que no es una señal sinusoidal, sino que es una señal que puede ser un diente de sierra o un pulso rectangular, cuadrado, digamos una onda cuadrada. Yo podría analizarla por su descomposición en serie de Fourier. Y entonces ver qué armónicos, se dice, qué frecuencias componen esa onda. Y teniendo en cuenta los primeros armónicos, o sea, las primeras términos de la serie de Fourier, yo podría obtener una aproximación muy buena a ese pulso. Y estudiando solo funciones senos y cosenos. Y la función constante 1, que multiplicada por el a sub 0 sobre 2, me estaría dando el valor promedio de esa función en el intervalo que yo estoy estudiando. Entonces, un poco, a ver, quería llegar a eso como para que vean un poco el sentido de por qué estoy estudiando una serie de Fourier, por qué me interesa descomponer una función en una serie de armónicos, se dice. Aunque eso ya venía también enseguida, pero en realidad la serie de Fourier es como considerar una amplitud constante a la que se le suma una serie de ondas sinusoidales y consinusoidales. Esa amplitud constante es el valor promedio de la función en el intervalo correspondiente. ¿Sí? Si fuera una onda cuadrada, donde ponele que el valor positivo es igual al negativo de la superficie bajo la curva, estoy hablando, bueno, el valor promedio sería 0. Y no tendría el término independiente de la serie de Fourier. Y tendría solamente los armónicos sinusoidales y cosinusoidales. Por ejemplo. Bueno, después ya vamos a analizar otro tipo de ondas y cómo la descomponemos en la serie de Fourier. Bueno, veamos, me alargué un poco, pero para darle un poquito más el sentido práctico de lo que es la serie de Fourier, ¿sí? Entonces, ese a sub 0 sobre 2 es la componente media de la función en el intervalo menos pi. Y ahora, ¿cómo se calculan los a sub k y b sub k? Y bueno, con la formulita esta. Tomando la norma al cuadrado que ya calculamos, que era pi, y haciendo la integral que define este producto punto y este producto punto. Y eso es lo que hago acá, ¿ven? Bueno, sobre pi queda y sobre pi, y bueno, y después explicito la integral, y me queda la integral de f de x, coseno de k de x diferencial de x, y f de x seno de k de x diferencial. O sea, multiplicada la f, acá sería por 1 en realidad, por la función de la base ortogonal correspondiente. Y entonces, con esta fórmula y las 3 formulitas prácticas para calcular, podemos calcular los coeficientes a sub 0, a sub k y b sub k. En algunos libros, en vez de salir a sub 0 sobre 2, sale como a sub 0 solo. Pero si acá sale a sub 0 solo, entonces este 2 no se puede simplificar. Y entonces acá queda 1 sobre 2 pi. Yo le he buscado la vuelta a veces por qué algún libro lo hace así, así. Yo he deducido que es una forma práctica de decir, todas estas integrales tienen el coeficiente 1 sobre pi, como una forma más práctica de memorizar esto, y por eso acá le pone a sub 0 sobre 2, para que la integral esta quede directamente como las otras integrales con ese coeficiente. Adelante 1 sobre pi, en lugar de 1 sobre 2 pi. Si en algún libro encuentran que esto es 1 sobre 2 pi, en vez de 1 sobre pi, es porque acá no le van a poner a sub 0 sobre 2, sino que le van a poner a sub 0. Es más, mira, le voy a mostrar, cuando yo le muestre la aplicación de la forma de Fourier de amplitud fase, acá, cuando veamos esta forma, que esto lo vamos a ver el viernes, no ahora, vamos a ver que el a sub 0 sobre 2 yo lo voy a llamar a sub 0, porque en realidad es la componente media que ustedes me dijeron, que es una constante, y para facilitar el estudio de esta forma, digo, esta es la componente media a sub 0. Y ahí ya no le dejo el 2 y le digo, lo llamo con otro constante a sub 0. O sea que depende de que las distintas bibliografías
alguno lo llama A sub 0 sobre 2 y a otro lo llama A sub 0. Bueno, yo como sigo el Kreider, Euler y Osberg, que es Introducción al Análisis Lineal tomo 2, de los libros, porque en esto me basé para hacer el apunte. Entonces, bueno, ahí figura A sub 0 sobre 2, por eso lo puse así. ¿Sí? Bueno, sigamos un poco. Entonces ahora viene la parte práctica, porque ahora es desarrollar una función. Acá dice un poquito de eso de las armónicas y de los fenómenos donde aparecen la serie de Fourier, que son fenómenos, acá dice, de carácter oscilatorio, como vibración y propagación de onda, etc. En realidad, nosotros de la fórmula C vemos que esto representa un valor constante. Y después tenemos que estos son armónicos, se les llama armónicos, que son ondas cosinusoidales y sinusoidales, cuya amplitud no es otra cosa que el coeficiente este que hemos calculado. El A sub K sería la amplitud. Y esta es la amplitud del seno, el B sub K. Entonces, en realidad, como la serie se dice que converge, porque converge al valor medio cuadrático que habíamos visto antes, entonces la amplitud de esas ondas sinusoidales, cuando K tiende a infinito, tienden a cero. O sea que cada vez las ondas sinusoidales y cosinusoidales son de menor amplitud. Y entonces se conoce a la primera, o sea, para K igual a 1, que sería A1 por coseno de X, y B1 seno de X, se la conoce como las armónicas fundamentales o primera armónica. Y a las otras, como acá tiene 2x, 2x, acá después 3x, 3x, se la conoce como segunda, tercera, cuarta armónica, quinta, etc. Correspondiendo a frecuencias que van a ser doble, triple, cuádruple de la armónica fundamental. Por ejemplo, una aplicación en electricidad, más en ingeniería eléctrica, digamos, en lo que es redes de distribución. Si yo yo sé que la onda que sale del generador de una estación de generación de energía es una onda sinusoidal o cosinusoidal de frecuencia 50 Hz, que después se transforma, se eleva la tensión, se la baja después para distribuir. Pero en todo ese proceso resulta que esa onda no llega a ser sinusoidal pura. Entonces tiene componentes de armónico que en general lo que uno busca es que se eliminen, porque uno quiere una onda lo más sinusoidal pura o cosinusoidal pura que se quiera. El armónico que joroba más o que molesta más en las líneas de transmisión es el tercer armónico, o sea, el que tiene una frecuencia 3 veces la frecuencia fundamental, o sea, de 150 Hz. Y entonces, ¿qué se busca poner cada tanto o cada una cierta longitud en la línea? Poner un filtro que está formado por condensadores y reactancia, digamos, capacitancia y reactancia, que resuenan a la frecuencia, tiene una frecuencia de resonancia, que es la frecuencia de 150 Hz. Y entonces lo que se hace es eliminar a través de ese filtro esa frecuencia y tratar de que la onda que siga viajando pues, sea una onda lo más sinusoidal posible, puramente sinusoidal o cosinusoidal. Entonces se estudia esto, la descomposición, en la serie de armónicos para estudiar cómo voy a diseñar ese filtro para que pueda filtrar esa frecuencia y que me quede la frecuencia fundamental que es la que transmite. Porque si yo tuviera lo ideal, que no hubiera pérdidas en una línea ni nada, yo tendría una onda sinusoidal pura. Y se llegaría a mi casa una onda sinusoidal pura, de frecuencia 50 Hz, pero no es así. Entonces, en la práctica hay pérdidas, hay otros factores que intervienen y que hacen que esa onda no sea sinusoidal pura. Y entonces, lo que se hace es generar filtros que resuenen a la frecuencia de los armónicos que molestan, y esto pasará también en un circuito eléctrico o en un circuito electrónico, podríamos decir más que eléctrico, en la parte de qué sé yo, de amplificadores, la parte de telefonía, audio y todo lo que sea que tenga que ver con electrónica también.
cuando se trabaja con determinada frecuencia y hay ondas que uno quiere eliminar determinada frecuencia, bueno, hará un análisis en serie de Fourier para ver cómo son esos armónicos y cómo hago para eliminar. ¿Sí? Bueno, un poco esto es saliéndome de análisis matemático 3, puramente matemática, como para que vean por qué hago este desarrollo o vemos estos desarrollos en serie de Fourier. Bueno, esto lo van a ver más en teoría de redes, señales, o teoría de señales, no sé, supongo. ¿Sí? Ya no sé, hace mucho que no sé cómo se llaman exactamente todas las materias de los nuevos planes, porque como han cambiado, a veces, muchas veces han cambiado, no sé muy bien el nombre de la materia. Bueno, entonces, eso es la serie de Fourier y es las aplicaciones que tiene la serie de Fourier. Ahora veamos también, antes de ver el ejercicio, la forma práctica, cómo quedan estos tres formulitas, o cómo queda la serie de Fourier, las 4, cuando yo tengo una función par o una función impar. Porque vamos a ver que quedan simplificados y en realidad no voy a tener que calcular todos los coeficientes. ¿Qué es lo que es una función par? Una función par es una función de este tipo. Por supuesto, yo acá hice como si fuera una parábola, pero es representativa de una función par. No quiere decir que siempre va a ser una parábola, ¿sí? Podría ser algo, una triangular, que acá valga así y acá valga así. La función valor absoluto, por ejemplo, es una función par, ¿sí? Pero bueno, yo hice una representativa. Lo mismo acá, hice una representativa cualquiera de una función impar, donde sabemos que el área bajo la curva en una función par es igual hacia ambos intervalos simétricos respecto del eje de la función. Y para una función impar, el área es la misma, pero negativa. Entonces, ¿qué pasa con la integral en un intervalo simétrico entre menos a y a? Porque en la serie de Fourier tenemos entre menos pi y pi. Bueno, acá le pongo, perdón, genéricamente entre menos a y a. Bueno, entonces la integral de una función par, que se puede expresar de esta manera, que f de x igual a f de menos x, porque se repite para los dos valores opuestos, va a dar el doble que si yo hago la integral entre 0 y a nada más. O sea que yo podría hacer sola la integral acá, que me podría ahorrar pasos, porque la función podría estar cortada, ser definida por tramos, y entonces haría en un solo tramo, y yo después lo multiplico por 2. Sería esto, como lo reemplazo. Entre menos a y a, entre 0 y a. Mientras que la integral de una función impar en un intervalo simétrico es 0. Porque el área de esta curva va bajo el área de esta otra, es la misma, pero de signo contrario. Entonces quiere decir que se me simplificaría algo. Además, y esto ya lo vimos cuando vimos integrales, cuando poníamos, ¿se acuerdan? Un medio de la integral, porque era par y yo tenía que tomar en el semi-intervalo solamente, tenía en el semi-intervalo, pero para poder aplicar el teorema de los residuos tenía que estar en todo el intervalo de menos infinito a infinito. Y entonces tomaba la mitad de la integral en todo el intervalo. Pero acá voy a tomar el doble porque me interesa calcular en todo el intervalo, no en medio intervalo. Entonces, teniendo en cuenta eso, yo había dicho que si yo multiplicaba dos funciones de igual paridad, me iba a dar par, y acá lo podemos ver. Yo multiplico esta por una igual a esta, o que se repite el valor para el intervalo negativo y para el positivo, me va a dar un área que va a ser igual de nuevo bajo la curva, para un lado y para el otro. Y si multiplico una impar por otra impar, también. Porque si estas dos partes son negativas, pero el producto en valor absoluto va a dar igual que el producto de las dos partes positivas. Entonces va a dar una función par también. Entonces, teniendo en cuenta esto, que el producto de dos funciones de igual paridad da par, y de distinta paridad no va a dar impar, porque si yo multiplico esta por esta, los valores absolutos de esto con esto y de esto con esta otra parte son iguales. Pero acá tengo un más por un menos que da menos. Entonces esta parte daría abajo y la otra arriba. Y por lo tanto daría una función impar.
sea, eso lo vemos gráficamente, pero también tiene que ver con la regla de los signos. Entonces, ahora podemos decir también que si nosotros tenemos dos funciones de distintas paridades, una par y otra impar, en un intervalo simétrico, van a ser mutuamente ortogonales. Porque su integral, si una es par y la otra es impar, va a quedar impar. Y integrada entre el intervalo simétrico va a dar 0. Eso implica que f y g son de distinta paridad porque son ortogonales. O mejor, indica que son de distinta paridad. Y por lo tanto implica que van a ser ortogonales. Porque si el producto punto de dos funciones en este intervalo era 0, era porque eran ortogonales. Fíjense en que esto se cumple con la base de Fourier que nosotros estamos empleando. Seno, coseno. El seno y el coseno son mutuamente ortogonales entre sí. Porque si yo hago, esta es de paridad par y esta es de paridad impar. Entonces si hago el producto, acá es donde yo podría decir que este producto da 0 siempre, por más que n, no, ¿cuál era? Este. Por más que m sea igual a n o sea distinto de n. Porque una es de paridad par y la otra es de paridad impar. ¿Sí? Ven, dije al revés. El coseno de paridad par y el seno de paridad impar. Entonces, por eso esta integral da 0 también. ¿Estamos? Bueno. A ver. Entonces, ahora, ¿qué pasa con las formulitas estas que habíamos visto acá? Si yo ahora tengo una... Fíjense, la voy a mostrar acá primero y después les muestro cómo están puestas. Si tengo una función par, ¿qué pasa con esta integral? Esta integral pasa a ser el doble de la integral entre 0 y pi. Esta integral, como va a quedar una par por el coseno que es par, va a quedar par también. Va a pasar a ser el doble. Mientras que esta otra va a quedar una integral de una función impar, porque va a quedar par por impar. Y entonces va a dar 0. Quiere decir que si la función es par, me van a quedar solo el coeficiente independiente y los coeficientes del coseno. Y el seno no van a aparecer. O sea que una función par, en un intervalo simétrico, estamos hablando siempre, menos pi, va a estar representada solamente por una constante y los términos en coseno. Mientras que si la función es impar ahora, esto va a quedar impar, esto va a quedar impar por par, va a quedar impar también, o sea que estos dos van a dar 0, y este no, porque este va a quedar impar por impar, da par, y entonces este va a ser el doble de la integrante del 0. Esto simplifica mucho el cálculo, porque si yo tengo una función par y la veo gráficamente que es par, por eso le digo yo, en la guía están puestas las funciones definidas por tramo, con las fórmulas. Yo siempre le digo, chicos, grafiquenlas. De lo mismo que le decía con los complejos, grafiquen la región, grafiquen las raíces, vean dónde están en el plano, porque si ustedes la ven graficada, ahí ya se dan cuenta si es par o impar. Porque tiene una formita que va a tener que ver con esto que yo puse como representativo de una función par y esto como representativo de una impar. Entonces, por eso, grafíquenla, aunque esté dada por fórmula, y se puedan dar cuenta, porque viendo el gráfico se dan mejor cuenta que si no ven el gráfico. Y entonces, si yo tuviera una, acá lo hice las dos en dos partes para hacerlo más práctico, si tuviera una función par, y le llamo f sub p y otra f sub i, le llamo la impar, el a sub 0 sería el doble de la integral entre 0 y pi. El a sub k, como queda par por par, también el doble de la integral entre 0 y pi, de f por coseno. Y el b sub k quedaría 0. O sea que no tengo que calcular las tres integrales, tengo que calcular solamente dos. Y esto es laborioso, calcular esta integral, aunque sea algo mecánico que aplica la fórmula y calcula integrales. O sea que ahora vamos a resolver integrales más que todo. Pero me ahorro de resolver una integral. Y la fórmula, como queda la serie de Fourier, quedaría así. O sea, le falta acá el término en seno porque da 0. Y en el caso que es impar es más fácil el cálculo porque
Las dos primeras son 0 porque quedarían impar y esto quedaría impar. Impar por par. Y el b sub k no, porque es impar por impar, daría par. Entonces el doble de la integral entre 0 y pi. Doble sobre pi, por supuesto. Y la serie quedaría solamente este término. La sumatoria de los términos en seno. ¿No? El coseno y el término constante nos quedaría. ¿Estamos? Bueno, entonces vamos a hacer ahora, creo que vamos a hacer un ejemplo, ¿sí? La parábola esta x al cuadrado. La quiero descomponer en serie de Fourier. Entonces, ¿qué hago? Esto es una función par. Voy a emplear esta parte. O sea, no voy a estar calculando todos los coeficientes. Ya sé que el b sub k va a valer 0. ¿Sí? Y entonces voy a calcular a sub 0 y a sub k. Y bueno, ahora vamos a calcular integrales. O sea, ¿quién es el a sub k? Perdón, el a sub 0. Era 2 sobre pi por la integral entre 0 y pi de f de x, que es x al cuadrado, por diferencial de x. Bueno, integro x al cubo sobre 3, evalúo en pi, después en 0, y me queda 2 pi al cuadrado sobre 3. Esto, dividido 2, porque después lo tengo que poner dividido 2, fíjense, acá en la serie, y queda pi al cuadrado sobre 3, es el valor medio. ¿Qué quiere decir el valor medio? Que será un valor acá, pi al cuadrado sobre 3, tal que el área que me queda acá abajo de la curva es igual al área que me queda arriba de ese valor medio. ¿Sí? Ese se interpreta como el valor medio que ustedes ya me dijeron recién. Pero ese valor medio no me aproxima a esta función. Le tengo que sumar las ondas, que en este caso son las cosinusoidales solamente, y me van a aproximar el valor de la función. Sumando todas, supuestamente hasta el infinito, me deberían dar la aproximación exacta de la función. Pero bueno, en el estudio, en el análisis, lo que interesa es analizar los primeros armónicos, que son los que van a tener amplitudes generalmente más grandes que los últimos. Los últimos prácticamente van a tener amplitudes tan pequeñas que pueden ser despreciables, y por eso se hace un análisis estudiando los primeros términos de la serie de Fourier. Por eso cuando yo les doy, en la guía no dice eso, pero cuando yo le doy ejercicio en los parciales, le digo calcular hasta el quinto término, por ejemplo, de la serie de Fourier. Porque a veces interesa saber qué amplitud tienen esos términos, como para que uno los estudie, como le decía recién, para diseñar un filtro para poder eliminar un armónico, ¿sí? Determinado. Bueno, y después calculo la otra integral, que es doble de la integral sobre pi entre 0 y pi de la función por el coseno de kx. Bueno, y acá tengo que integrar por parte, si no tendría que buscar una tabla de integrales. Yo les digo que pueden usar tablas integrales, pero bueno, acá por parte, primero le llamo u a esto para que esto se vaya reduciendo el orden de la potencia, y diferencial de b a esto, acá está la primera integración por parte, reemplazo u por b menos la integral de b por diferencial de u. No. Sí, perdón, está bien. Menos la integral de b por diferencial de u, que sería esto, el producto de todo, que es lo que está ahí, está bien. Y después le vuelvo a llamar u a 2x, por ejemplo, y a este con el signo menos y todo esto le llamo diferencial de b. ¿Por qué con el signo menos? Y porque la integral del menos seno sería el coseno directamente. Entonces sería el coseno de kx sobre k al cuadrado, porque ya tiene un k acá. Sería coseno de u sobre u', que sería el k. ¿Está claro? Bueno, espero que sepan integrales, porque si no, estamos en problemas. Entonces esta es la segunda integración por parte, que sería u por b, que ya lo tomo como más porque el signo menos lo dejé adentro de la integral y lo consideré como parte de b, de diferencial de b. Entonces va a quedar más esto menos la integral de b por diferencial de u. Sería la integración por parte, que sería este b por diferencial de u de acá abajo, que es esto que está. Y bueno, ahora esta integral ya inmediata sería el seno de kx sobre otro k, que daría k al cubo, y ahora todo esto tendría que evaluarlo entre pi y 0.
Valuado en pi se hace este 0. Este no. Este se hace 0 también. O sea que queda este solo. Y valuado en 0 se hacen 0 los 3. Porque acá tienes x. ¿Sí? Entonces fíjense que yo no pongo toda la evaluación. Incluso no pongo seno de kpi. Ustedes a veces cuando hacen el parcial me ponen seno de kpi, seno de menos kpi, seno de... y lo dejan todo así. Y seno de kpi es 0 siempre. Entonces, ¿para qué lo voy a poner? Para alargar la fórmula. Entonces no lo pongo directamente, y pongo lo que no se hace 0 acá. ¿Estamos? Y menos 0, bueno, le puse menos 0, y queda que este es el coeficiente azúcar. Entonces ahora armo la serie de Fourier, que era a sub 0 sobre 2 primero. ¿Cuánto valía el a sub 0? Esto dividido 2 queda sin este 2. Pi al cuadrado sobre 3. Ahí está. Y después más la sumatoria de a sub k, que es este coeficiente, por el coseno de kx. Porque esta es la función de la base ortogonal. Y ahora le doy, ven, algunos valores acá porque yo quiero representar los primeros armónicos, por ejemplo, hasta el cuarto armónico. Y entonces le doy acá el valor 1, queda 4 acá, coseno de pi valdría menos 1, por eso queda menos 4, pero esta es una onda cosinusoidal que tiene amplitud 4, pero está invertida con respecto a la cosinusoidal que conocemos porque dice menos, ¿sí? O sea que sería una onda que está abajo y después sube para D, en vez de estar arriba. En el 0, digamos. En el 0 valdría menos 4. Bueno, después para acá igual a 2, esto se va y fíjense en que la amplitud del segundo armónico ya es 4 veces inferior que la del primer armónico. Porque es de amplitud 1 ahora. Y esta es 9 veces menor que el primer armónico, porque es 4 dividido 9. Entonces esto te da, por eso a veces uno le pide que desarrollen algunos términos, porque te da una idea de cuáles son los armónicos que realmente interesan y cuáles son los que ya se reducen un montón. Este se reduce a la ¿cuánto? A la 16ª parte, creo, porque queda un cuarto, sería esto dividido 16. Y así como se van reduciendo, o sea que a medida que K crece, la amplitud de los armónicos tiende a 0. Por eso la serie esta converge, porque en realidad cada uno de los que vienen acá son de amplitudes cada vez más. Sí. Bueno, y ahora vamos a hablar un poquito de convergencia de nuevo, para concluir con esto que me interesa que sepan, pero no es que esto lo estamos deduciendo analíticamente, sino que lo vemos de un gráfico. ¿Qué pasaría si yo represento, por ejemplo, estos términos? Hasta acá no, y los otros los desprecio. Y yo tuviera, pero no de la función, esta, supongamos de esta función, de una función cualquiera que hice acá en rojo, que es continuo por tramo. Y que si yo suma los primeros armónicos, tendría, a lo mejor, esto ves que dice que representa esta línea negra, finita, representa la suma de los primeros armónicos, no sé cuántos, de unos cuantos. Entonces yo veo que es como que se va aproximando a la función. Si yo tomaría más armónico, es probable que esto se aproxime mucho más, que haga más ondita acá, y que tenga una aproximación casi fiel a la función. Pero si observamos, en el punto donde tiene una discontinuidad, se va a aproximar al valor medio. O sea, de los límites que toma por izquierda y por derecha. Yo podría como concluir y decir que en todo punto del intervalo se aproxima al valor medio. Porque en los puntos de discontinuidad, bueno, el valor medio es f de x0 más f de x0 menos dividido 2. La convergencia del valor medio. Y si yo tomo un punto de continuidad y acá le pongo un x sub 1, ¿cuánto vale el límite por izquierda y por derecha? Acá. Digo comparado, no digo cuánto vale, que me den el valor absoluto de cuánto vale, sino cuánto sería comparado el límite de por izquierda con el límite por derecha. En un punto de continuidad. Lo mismo. Entonces, si yo sumo eso mismo 2 veces, dividido 2 me va a dar lo mismo.
Entonces yo podría decir en una definición general que la serie de Fourier converge siempre al valor medio que toma la función en cualquier punto del intervalo. Y siempre poner esta formulita. En los puntos de discontinuidad converge al valor medio y en los otros puntos converge al punto correspondiente. Porque el valor medio, el límite por la izquierda y por derecha serían iguales, dividido 2 queda el mismo valor. O el por derecho o por el izquierdo o el valor de la función, porque ahí es continuo. Entonces, primero, no se da una convergencia punto por punto, como dijimos antes, como vimos ya con la serie esa de las potencias de X, sino que se da una convergencia en la media. Y podríamos resumir todo esto diciendo que, y lo voy a leer esto para por lo menos a ver si confirmar que está bien lo que he puesto. Si una función f de x es una función suave por tramo, como es esta, de que no tiene una discontinuidad abrupta, en el intervalo menos pc de menos pp, es decir que va a tener una derivada primera continua por tramo. Acá es discontinua, pero por tramo es continua. O sea, de acá pasa a ser otra la derivada. Entonces, el desarrollo de Fourier de esa función va a ser convergente punto por punto, o converge punto por punto, al valor f de x0 más f de x0 menos sobre 2, para todo x sub 0 que esté en el intervalo abierto menos pi. Y converge al valor f de menos pi más f de pi menos en los extremos del intervalo, o sea, en x igual a más menos. Y esto no lo vamos a entender ahora. Pero ahora cuando venga lo que sigue, sí lo vamos a entender. ¿Esto lo entendieron? Lo primero. Sí, Digamos, lo entendieron desde el punto de vista práctico, porque no lo hemos demostrado por fórmulas ni tomando los límites que habría que tomar. Porque, bueno, no lo alargamos tanto a esto. Esto tiene que ver con los límites del valor medio cuadrático que habíamos visto antes en forma general, para una sucesión cualquiera. Bueno, acá lo interpretamos gráficamente. Ahora, ¿por qué acá, en los extremos del intervalo, tiende al valor, fíjense en el valor medio entre este valor y este valor? Por eso yo terminé la onda ahí, y ahí más o menos el mismo valor. ¿Por qué? Bueno, lo vamos a ver ahora por qué. Antes de ver eso, digamos que, ¿qué pasaría si la función, además de ser suave por tramo, es continua? O sea que no tiene ni siquiera esta discontinuidad. Si fuera continua, y supongamos que el valor final que toma acá en este extremo es igual al valor que toma en el instante acá inicial menos pi, entonces la convergencia se va a dar punto por punto. Y se dice que la serie es absolutamente convergente. ¿Por qué? Porque no tiene ningún punto de discontinuidad. Y entonces si yo tomara la aproximación sumando los infinitos armónicos, me daría que la función se aproxima punto por punto al valor que toma la serie, perdón, se aproxima punto por punto al valor que toma la función en cada punto del intervalo. Y tendría una convergencia absoluta y uniforme, se dice. Pero eso si fuera una función continua. Por ejemplo, esta, acá, la convergencia es absoluta y uniforme, porque el valor que toma acá es igual al que toma acá, y esta es una función continua, y además es suave por tramo. No tiene una discontinuidad abrupta, que podría ser un pulso y baja abruptamente, entonces ahí ya no sería suave por tramo. ¿Estamos? Entonces en este caso la convergencia sería absoluta y uniforme, ¿sí? Pero porque coincide este valor con este valor. Y eso es lo que dice acá, que no lo voy a leer, pero es lo que dice acá. Ahora veamos, interpretemos esto que había quedado, porque va a converger al valor medio que toma el límite por derecha de menos pi y el límite por izquierda de, perdón, sí, el límite por derecha de menos pi y el límite por izquierda de pi. O sea, es como que yo me centro adentro del intervalo, del límite que toma por acá y el límite que toma por acá en este otro valor. Porque en realidad, si nosotros tomamos la serie de Fourier, que era esta, la que representaba a una función,
¿Qué pasa si yo digo, esta serie converge a un valor K cuando X vale X sub 0? Acá. Supongamos que acá está X sub 0. Y entonces digo, y este valor que toma la función va a ser K. Acá convergería el valor medio. O sea, convergería acá, en este punto. Pero si tomo un valor acá de X sub 0, converge al valor que toma la función en ese punto. ¿Qué pasa si yo en vez de tomar X sub 0, tomo X sub 0 más 2pi? Yo me voy acá, supongamos. Y va a converger al mismo valor. Y si me voy a X sub 0 más 4pi, acá, por ejemplo, y me va, ven acá el cursor, ¿no? Sí, o sí, no? profe, sí se ve. No. Entonces va a converger al mismo valor. ¿Y por qué va a hacer eso? Porque ¿dónde estoy evaluando la X? Yo acá no, porque esto es constante. Lo estoy evaluando en un coseno y un seno. Y el coseno y seno son de periodo 2pi. 2npi. Entonces quiere decir que si yo me voy a un punto del eje real que valga x sub 0 más 2npi en general, no le pongo k porque si no se va a confundir con este k, pero el n es entero, o me voy para el otro lado, menos 2npi con n entero, yo voy a tener que esto va a converger al mismo valor. Ahora, ¿qué pasa si yo tomo un valor acá x sub 1 en este punto? Bueno, acá voy a tomar. Y que va a converger a este valor que yo le podría llamar K sub 1 en vez de K, en vez de este K. ¿Y qué pasa si me voy a X sub 1 más 2pi? Que estaría por acá. No, perdón, por acá estaría. Y que va a converger al mismo valor. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que la serie de Fourier en realidad no es la representación solamente de esta función en este intervalo, sino que esto se repite periódicamente cada 2pi y me reproduce fielmente los valores que va tomando la función en todo este intervalo de menos pi a 0, me los reproduce acá de pi a 2pi. Me los vuelve a reproducir. Y los valores que toma de 0 a pi me los va a reproducir de 2pi hasta 3pi. Y entonces de pi hasta 3pi, o sea 2pi de intervalo, se va a volver a repetir esta onda. Y lo mismo va a pasar acá. Y voy a obtener algo así como esto, que se conoce como extensión periódica o función periódica, pero es la extensión periódica de esta f de x. O sea, le puse f mayúscula de x, que se conoce como la extensión periódica. Y la serie de Fourier entonces no representa solo a una función en un intervalo, sino que representa una función periódica que se obtiene repitiendo en forma periódica la formita que tiene la onda en el intervalo del periodo correspondiente, que va de menos pi a pi, y se repite a intervalos de 2pi. Entonces, si se repite, la serie de Fourier ya no constituye solamente la representación de la aproximación de una función en un intervalo dado, sino que el intervalo fue necesario definirlo al principio para poder definir una base ortogonal completa en un intervalo determinado. No puedo definir una base ortogonal en un intervalo infinito. Ya vamos a ver qué es lo que es la transformada de Fourier, que es algo distinto. Entonces, lo que yo busco es una base ortogonal en un intervalo y por eso defino una función en un intervalo. Pero el sentido de la serie de Fourier va más allá de ese intervalo. O sea, el sentido de la serie de Fourier es representar funciones de tipo periódica. O sea, que cuál es la representación de funciones que se van a hacer por serie de Fourier, va a ser la representación de funciones periódicas, que se conoce también como extensión periódica de la función que yo tomo en un periodo para poder definir las integrales. Porque yo para calcular los coeficientes tengo que hacer la integral en uno de los periodos correspondientes, que en este caso es de menos pi a pi. Pero en realidad lo que yo represento es a una función que se obtiene por la repetición periódica de esto a lo largo de todo el eje real. Y entonces la representación de la serie de Fourier constituye la representación de funciones periódicas.
en el tiempo. Ahora, interesaría saber qué pasa si este periodo no es 2pi. ¿Se podrá hacer la serie de Fourier? Bueno, eso lo vamos a ver la clase que viene, cuando veamos, esto todavía lo vamos a ver ahora, cuando veamos otras formas de la serie de Fourier, que corresponden a otros periodos o otros intervalos distintos. Entonces no es que no se puede hacer, sino que se puede hacer un corrimiento de las funciones y vamos a ver que sí se puede hacer. Ahora, para entender lo que dijimos de esto. Si es periódica, quiere decir que acá cuando termina en pi, se va a volver a repetir el valor que tomaba acá al inicio. Y ahí va a haber una discontinuidad si no es el mismo el valor. Y como ahí tiende al valor medio, porque ya dijimos que en los puntos de discontinuidad va a tender al valor medio, entonces ese valor medio va a ser el mismo que va a tomar acá. Porque acá va a tomar el mismo valor que tomaba acá al final. Y acá el mismo valor que al inicio, entonces se toma el valor de menos pi más y el valor de pi menos, y el promedio de esos valores va a ser al tender la función en los dos extremos del intervalo. Por eso la definición dice esto, que en el intervalo abierto tiende al valor promedio en cada punto. Y en los extremos va a tender al valor que toma, al valor medio que toma en el extremo inicial y en el extremo final. Porque debido a que se repite la función, bueno, va a quedar el valor medio de sus dos valores. ¿Sí? Eso es un poco la explicación de por qué tendía ese valor medio de este valor en un punto y este valor en otro punto. ¿Sí? Bueno, hasta ahí estamos, más o menos, falta un trámite más y ya terminamos. Y después nos vamos al recreo. Falta serie de senos y cosenos. Y con eso termino, pero esto es práctico, esto no es tampoco tan... Bueno, ¿alguna pregunta está ahí? No. No, profe. ¿Me estoy esforzando o ustedes no entienden nada y por eso prefieren no preguntar? No, sé. se entiende bien, profe. Se entiende, profe. Bueno, este tema se llama serie de seno y coseno porque van a ver que yo podría representar una función. Esto también puede mucho tener que ver con otra forma de la serie de Fourier. Ya lo vamos a ver la próxima clase. Pero en la práctica habíamos visto que si yo tenía, recién lo acabamos de ver, una función par, va a estar representada por una serie que va a tener esta forma. Mientras que una función impar tendría una serie que está representada por esta forma. Porque ya vimos que se anulaba uno de los coeficientes y quedaba este o quedaba este otro. Entonces yo podría combinar este hecho con el hecho de decir que si todas estas funciones forman una base para el espacio de las funciones continuo por tramo en el intervalo menos pi, podríamos decir que solamente 1 y los cosenos, ven que están 1 y los cosenos, formarían una base para el espacio de las funciones continuas que sean pares en el intervalo menos pi. ¿Por qué? Porque siempre las funciones pares van a estar referidas a esa base y no van a tener los senos. Por otro lado, podría decir que las funciones seno formarían una base, ortogonal siempre, por supuesto, para el espacio de las funciones impares, continuo por tramo en menos pi. En la práctica de la serie de Fourier, a veces se necesita representar en serie de Fourier una función que no está en todo el intervalo definida, en menos pi, sino que está definida en el semi-intervalo 0pi nomás. Entonces, ¿qué pasa? Estas bases eran bases en el intervalo menos pi, no en el 0pi. Yo no puedo asegurar que en el 0pi van a ser mutuamente ortogonales, porque habría que sacar la integral. Y vamos a ver que no es así. Entonces yo tendría que de alguna manera hacerse a todo el intervalo. Es decir, yo tengo la función representada en este intervalo y yo quiero hacer su serie de Fourier, o sea, su análisis de Fourier. Entonces yo podría elegir una extensión de esta función a todo el otro intervalo, hasta menos pi, a todo el otro semi-intervalo,
que sea cualquier función, con tal que sea continuo por tramo, porque si no es continuo por tramo, no existe la integral. Y entonces yo hago la serie de Fourier de esa nueva función, que en este tramo coincide con la función que yo quiero analizar, y en el otro coincide con otra cualquiera. Ahora, ¿por qué voy a elegir cualquiera del otro lado si yo tengo dos extensiones que son las más fáciles de calcular, que se conocen como la extensión par y la impar? Porque si yo hago una extensión de esta función al otro intervalo, de tal manera que tomo el valor igual que el que toma para este otro, o sea que f de x igual a f de menos x, en este caso p su f de x sería igual a p su f de menos x, las definiría así, que vale igual a f de x en el intervalo 0pi. Y vale igual a f de menos x, o sea que vale lo mismo, cuando yo tomo el valor negativo de x en el intervalo menos pi, 0. Entonces yo estaría representando una función como esta. Y esta sí la puedo representar en serie de Fourier porque ahora es en el intervalo menos pi. Pero así como yo elegí esta, también puedo elegir esta otra, que son las dos más convenientes. A una se la llama extensión par, porque la extiendo de tal manera que se forma una función par, y la otra extensión impar, tal que sea igual a f de x, también siempre en el intervalo 0pi, pero sea igual a menos el opuesto de f de menos x para el intervalo entre menos pi y 0. Y me quedaría esta parte, así. Bueno, esto lo hice a mano yo, o sea, me salió bastante bien, por lo menos. No, las di vuelta, le puse la misma forma de onda, las di vuelta y las puse para el otro lado para que me quedara igual, porque si no, no me quedaba igual. Bueno. Entonces, ¿por qué elijo estas dos extensiones? Porque yo sé que si elijo estas dos extensiones, me va a dar menos trabajo calcular los coeficientes. Porque para esto voy a tener que calcular solo dos coeficientes, porque era el desarrollo de una función par. Y para la otra voy a tener que calcular solo un coeficiente, porque es el desarrollo de una función impar. Bueno, pero a veces, depende de la práctica o lo que nosotros tengamos en el problema que estemos analizando, a veces me conviene que esté desarrollado con seno o a veces que esté desarrollado con coseno. Eso será de acuerdo a la conveniencia del problema. Entonces, las dos extensiones más simples de elegir son la extensión par o la extensión impar. Si yo elijo la extensión par, me voy a obtener una serie de Fourier que va a ser esta, o sea, para la P sub F. Pero si elijo la extensión impar, voy a obtener una serie de Fourier que es esta. Las dos, como ven acá que lo puse con una llave, son igual a f de x, o sea que las dos me representan la función f de x. Y cada una se conoce como la serie de coseno o la serie de seno de f de x. Las dos constituyen una aproximación a f de x. ¿Por qué? Porque esta se aproxima a esta función, pero en el intervalo 0pi se aproxima a esto. Y esto es igual, coincide con f de x. Y la otra, esta otra de acá abajo, se aproxima así. Acá va a valer 0, porque este valor es igual a este y negativo, y el valor medio va a ser 0. Y va a aproximarse así, 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 acá también a 0. Y acá también se aproxima a esto, porque coincide con esto. Entonces, que tendría la posibilidad de obtener dos desarrollos distintos según la conveniencia, y una se lo conoce como serie de coseno y la otra como serie de seno. De ahí el título de este tema, que como ven es más bien práctico, o sea, no tiene ninguna cosa teórica así formal o importante para saber. Simplemente conocer que para una función definida en el semi-intervalo, yo podría elegir una extensión par o impar y por lo tanto tener dos desarrollos en serie posibles para f de x. Uno en serie de coseno y otro en serie de seno. Nada más. Y acá hice un dibujito, ¿no? De una función, por ejemplo, si tuviera esta función, que sería f de x igual a x, y yo quiero representar solo acá, en este intervalo 0pi, en realidad si elijo la extensión par, me va a dar la serie de Fourier de cosenos, y me va a dar una onda como esta, porque acordémonos que la serie de Fourier representa una función periódica.
Entonces, en realidad, si yo elijo acá la extensión par, después se va a repetir así como una vez. En cambio, si elijo la extensión impar, sería para acá abajo, se repite como un diente de cierre. Pero como un diente de cierre así, en esta forma. ¿Sí? Bueno, eso sería, depende qué aplicación yo le voy a dar o cuál es el problema que quiero resolver, a lo mejor me conviene asemejarla a esta forma y no a esta. Y entonces elijo la extensión impar en vez de la par. Pero eso ya depende del problema. Nosotros en matemática van a ver que no van a tener que elegir ninguna extensión, esto es más bien teórico acá porque en la guía de ejercicio después, cuando sale un intervalo 0pi, podemos considerar la serie de Fourier en un intervalo AB y tener esta formulita para calcularlo directamente. O sea que hay otra opción también, que no es elegir el desarrollo de la extensión par o impar. O sea, hay otra opción que se puede también elegir. Bueno, hasta ahí el tema de hoy. Y después vamos a hacer ejercicio. ¿Está? No sé si hay alguna pregunta. Todavía están ahí. Bueno, Sí, profe. No, ninguna pregunta. Bueno, entonces tomamos 15 minutos de recreo, después vamos a hacer ejercicios de los temas anteriores, ¿no? De Fourier, porque ustedes con el hecho del parcial están, me parece, descuidando lo que es los últimos temas. Así que vamos a ver algo de transformación conforme y de soluciones de ecuaciones mediante serie. Y bueno, y si tenemos tiempo, algo de serie de Fourier también, o lo que ustedes pregunten, no sé. Bueno, dejo de grabar y tomamos 15 minutos y después volvemos. ¿Sí? Bueno, profe.